Bien, bien, Nati. Sigue haciendo que la emoción se convierta, pero sigue haciendo. Concéntrate en lo que estás haciendo y no en lo que estás sintiendo. Déjate sentir lo que sea, pero sigue haciendo. Siente el cuerpo, no la emoción. Tus piernas, tu sudor, el agotamiento. Sigue haciendo. El movimiento tiene que seguir y el movimiento te conduce en el previo. El movimiento hacia adentro, el movimiento hacia afuera, el movimiento en el espacio. Exacto, exacto. Esfuérzate en seguir haciendo. Bien, bien, esa es la manera. Que la voz sea cuerpo. Exacto.
Tienes tiempo, no te apresures. Haz que el puente sea un espacio de creatividad también. Sigue estructurando tu cuerpo. Sigue estructurando eso que estás construyendo. ¿Cómo caminas? ¿Cómo te desplazas? ¿Con qué parte del pie? ¿Cómo es el peso en tu cuerpo? Una pierna tiene más peso que la otra. Una cadera está más inclinada que la otra. ¿Dónde está alojado ese sentimiento, esa sensación, esa emoción? Que sea en el cuerpo, no en la idea de lo que debería ser. Ajá. No creas que ya tienes el personaje. Lo sigues construyendo. Cada instante que sostengas, estás construyendo. Es un descubrimiento instante tras instante el personaje. No es algo a lo que llegas.
¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Cómo me sacan el aire en esta casa? Pero como una es pobre, le toca aguantar lo que le echen. Si yo no estuviera aquí, esto prácticamente sería un relajo. ¿Quién les va a estar aguantando un velorio de 15 días? Han de querer que resucite. Vueltan de decir, de ganas no le enterramos a tiempo. Ahora toca aguantarse hasta que se muera de nuevo. Yo sí le quería. ¿Para quién también? Y la cantidad de gente que ha venido a visitarlo. De viva no le visitaba a nadie. Y de muerta, sí, todo el mundo. O sea que será de morirse para que a una le quieran.
Ya voy. Estoy lavando los vasos. Yo creo que a la doña Adriática le tienen en este mundo con la única finalidad de que venga la gente para servirle el vino de ciruela de doña María. Ese que sirve para las chupizas entre la doña María y la doña Gumersinda. Se la pasa haciendo ese mejunje. Que solo sirve para las chupizas de entre doña María y doña Gumersinda. Pobre doña Adri, tenerle aquí esperando. Era todo. Y cuando se cayó del ciruelo, tremendo, y salió caminando como si nada. Hubo que decirle que se había muerto, porque ni siquiera se había enterado. Ya voy, ya voy. 2 manos nomás tengo. Que creerán que soy la mujer orquesta. Solo 2 manos tengo. No como el doctor Argudo. Ese que se ha pasado sentado al lado de la finalita. Algo han de haber tenido. 5 días lleva sentado al lado de la finalita. Y parece que ha bebido más vino de ciruela que todos los visitantes juntos. 4 manos parece que tiene para los vasos. El argudo ese. Y no solo para los vasos, sino para las piernas del sector femenino. Si hasta doña Victorita le andaba metiendo mano. Hasta que yo me acerqué un día y le dije, doña Victorita, ¿qué hace esa mano entre sus piernas? Y la brota va y me dice, no sé, alguien se la tiene que haber olvidado. Así son las mujeres de esta casa, todas y todas medias cucú. Pero al argudo ese sí que le tengo una rabia. Y es que es medio dado a la política. Y con las manos de los políticos ya se sabe que están
en el aire esgrimiendo un dedo, o en los bolsillos, rascándose las que sabemos. O borracha sobre las piernas de una mujer. ¡Ya voy! Me tienen harta, como decía doña Adriática. Que Dios recoja su alma en el cielo, porque su cuerpo le tenemos retenido aquí en la tierra, hasta que se infle y salga volando, y no tengamos que sepultarle en la tierra, sino en el cielo. Y conste que no es mía la teoría, sino de la doña María, que dice que a los muertos sepultados en el aire no hay que ponerles flores ni echarles agua, sino podarles como a los ciruelos, para que los recuerdos crezcan y vuelvan cada verano. Ya. Muy bien, muy bien. A ver, tome asiento. Tome asiento. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo, cómo te fue? Cuéntanos. Con respecto a lo que tú tenías planeado hoy y a lo que fue sucediendo. ¿Cómo lo sentiste? A ver, sobre la estructura creo que hubieron partes que se fueron modificando, pero digamos, por ejemplo, las trayectorias. Esas se fueron modificando, de ahí creo que no les tenía bien asentadas, bien marcadas y por eso se me modificaron esta vez. También creo que el previo me resultó bastante interesante y entonces eso a ratos como que me jugaba en contra de la estructura ¿Por qué? porque me hacía a ratos me hacía, o sea, como eran dos cosas que recordar, la estructura y el texto, más, más lo que estaba sintiendo en el cuerpo, como que se interfería un poquito, porque eran muchas cosas. Creo que eso no me dejó hacer como tan marcadas las cosas que tenía planeadas. Pero déjame entender bien, disculpa.
¿Eso estabas pensando durante el previo? No, ahorita digo. O Ah, ya. sea, ahorita digo que el conjugar lo que me estaba pasando en el cuerpo con la estructura que tenía que hacer, como que se juntaba mucho a ratos. Eh, Eso, creo que eso es todo lo que tengo que decir. Muy bien. Chévere, chévere, Nati. Abrimos el micrófono para la evaluación de los compas. Hablen libremente. No, no creen en la libertad. Bueno. Entonces, eh, Nati, a mi parecer, tú tienes una cierta facilidad con, como con asimilar la técnica, ¿sí? Como que puedes entender de alguna manera y comenzar a ponerlo en práctica. Y eso es bueno, eso es bueno. Y en este segundo pase yo veo un avance significativo en algunas cosas, ¿no? Con respecto al cuerpo que estás construyendo, a pesar de que en una primera instancia, este es, ¿qué? Tu primera escena, tu segunda escena. Entonces, la construcción no es una prioridad en este momento de tu proceso, pero dado el personaje lo estás haciendo. Eh, y sin embargo, también veo una, una cosa que se está repitiendo, por lo menos con respecto al primer pase que has hecho de esta escena. Y es que te apresuras, ¿sí? Te apresuras a hacerlo bien. Es como que como tienes esta facilidad, esta cierta facilidad, eh, te trazas un objetivo claro como actriz. Yo tengo que llegar a hacer esto, a sentir esto, y después ya está, voy a lo siguiente, ¿sí? Y eso no te está permitiendo descubrir más posibilidades dentro de lo que ya has ensayado. Les recuerdo esta frase no era de Jorge Ines, sino de su esposa, creo que es Carmen Valls, que dice que el personaje no es una historia que recordar, sino una geografía que construir. ¿Sí? Es una geografía, es decir, es algo que tiene vericuetos, que tiene montañas, que tiene ríos, que tiene explanadas, que yo voy construyendo, ¿sí? Es un cuerpo, no es un lugar al cual yo llego, ¿sí? Es algo que construyo y que intento sostener. Y te digo esto porque tengo la sensación con estos dos pases que has hecho en este trimestre de que tú piensas de que hay algo a donde tienes que llegar. Y entonces llegas con cierta facilidad, lo haces bien, se ve bien, es técnico, pero lo dejas ahí, ¿sí? Y eso lo único que está provocando es que no te permite descubrir más, ¿sí? O sea, más aún de lo que ya estás descubriendo. Y eso en el previo se nota, se siente. Claro, el previo de hoy fue súper corto, por eso te pedí que en el puente alargues y sigas de alguna manera trabajando la parte más autónoma del previo, porque fue excesivamente corto. Claro, un previo de un segundo pase también tiene estas características, ¿no? Porque claro, si es que el objetivo del pase es una cierta frialdad para hacer la estructura, entonces el previo de alguna manera tiene resonancia con eso, pero aún así fue excesivamente corto, excesivamente efectivo, si es que tal cosa es lógica, ¿sí? Porque ahorita es extraño lo que voy a decir, verás, porque ahorita no estamos buscando la eficiencia ni la eficacia, que no es lo mismo. Eventualmente
cuando estés frente a un hecho ya, digámoslo, profesional, en donde tienes menos tiempo, más estrés encima y estés a punto estás a punto de dar la función, sí, hay que buscar un nivel de eficiencia concreto en donde tú sepas qué hacer para entrar de una a la dinámica de hacer, de actuar, ¿sí? Entonces hay momentos en donde tienes 10 minutos para hacer algo medio parecido a un previo y cambiarte y maquillarte y ya. Eh, entonces sí, se busca una eficiencia, pero ahorita es el momento en donde eso no es una prioridad, sino lo otro. ¿Qué herramientas voy encontrando en mí mismo? Porque a las personas que se les da con cierta facilidad el entendimiento de las herramientas técnicas del actor, que a veces es un proceso inconsciente, es algo que de alguna manera viene dado eh, por ciertas preestructuras, por ciertas historias personales o por ciertas prácticas previas que haya tenido cada persona. eh, Eso no puede convertirse en una cárcel y por lo general se convierte en una cárcel cuando no me permito ir más allá, ¿sí? Entonces, como ves, no te estoy diciendo que te fue mal, de hecho, te fue bien, creo yo. Por eso tus compañeros no dicen nada, porque han de decir, bueno, estuvo súper bien, es como que todo bien, ¿sí? Eh, y no es malo que te vaya bien, no te estoy diciendo que te tiene que ir mal, pero lo que estoy diciéndote es que por esta facilidad que tienes, no lograste o no estás logrando eh, ese momento en donde dudas, ese momento en donde te haces preguntas de, ¿será que voy más allá? ¿Será que estoy rompiendo? ¿Será que estoy bien o estoy mal? Y ese momento es un lugar al que se llega cuando efectivamente rompo más el cuerpo, cuando efectivamente no me acomodo en esto que, por un lado, sé que estoy haciéndolo bien y segundo, me está haciendo sentir bien, porque yo veo que te hace sentir bien, o sea, y con razón, hacerlo bien me hace sentir bien. Y uno, por eso es tan, es peligroso la emoción en el actor. No sé si les ha pasado. Cuando se emocionan en algún previo o en alguna escena y se emocionan y sienten una cosa rara, a veces lloran, a veces están con unas iras que puta madre quiero matar y estoy sintiendo un montón de cosas y dicen, fue puta que bien que lo estoy haciendo, estoy actuando, ¿sí? Y en efecto estamos actuando. El problema es que eso nos engolosina tanto que dejamos de trabajar y comenzamos a sostener la emoción en vez de dejar que la emoción mocione, se mueva, me transforme, ¿sí? Físicamente. Eh, y eso siento que un poco te puede estar pasando, ¿sí? Eh, y por eso tus previos tienden a ser súper cortos, porque llegas pronto a ese lugar de, tengo cuerpo, estoy con un estado alterado, estoy en una situación extraordinaria, estoy haciéndolo, obviamente, y está bien. Entonces voy, escena, ¿sí? Cuando se podría ir un poco más allá, ¿sí? Eh, Siguiendo el mismo camino que estás siguiendo eso mismo, ¿sí? Eh, Eso con respecto al previo, Nati, ¿sí? Hasta ahí. ¿Tienes alguna cosa que no te quede clara? O algo con lo que no estés de acuerdo. Por Eh, último dices, no, o sea, brother, no. Sí. o sea, yo siento que mis previos son muy intensos, Ujú. que, que me cuesta sostener esa intensidad. Eh, entonces es como que llego a un punto donde ya, ¿cómo te explico? Es como llegar a un punto donde ya
donde siento que ya no soy yo. Ujú, ujú. Y entonces empiezo a bajar para, para ser, eh, para ser humana, para ser un humano, Ujú. ese humano que tengo que hacer luego. Entonces, no sé si tal vez es porque estoy yendo muy rápido a esa intensidad, Ya. que tal vez podría demorarle un poco ese ascenso. Eh, Puede ser eso, tal vez. Pero en todo caso yo siento, no sé si es que se ve en el cuerpo, pero yo siento que llego a un nivel muy intenso en mí. Ujú. Perfecto. Incluso hoy lo sentí bastante, bastante, incluso en mi voz. Así es. Entonces, no sé si es que también siento que el llegar a esa intensidad luego me hace, o sea, se hace bien difícil sostener luego en la escena. Eso me pasa. Ya, ya. Verás, yo sería bien Gil decirte, oye, no seas tan intensa, ¿sí? O sea, o hazlo más lento. Es tu proceso y tú estás usando las herramientas como tú puedes y estás llegando a un nivel X en un tiempo X. Y eso está muy bien, ¿sí? En efecto, se notó hoy, al igual que en el primer pase, que hay una intensidad y hay una disposición y hay un entendimiento también de la herramienta o de las herramientas técnicas, ¿sí? Ahora, lo que yo te digo es que eh, en este momento es tu segunda escena. Tú de alguna manera con tu evaluación o con lo que acabas de decirme ahorita, me estás diciendo, pucha, llego a tal intensidad y es mucho, es demasiado, es lo que es, ¿sí? Ya te respondo. La anterior fue Las mentiras de Aurora, ¿sí, no? Las mentiras de Aurora con la Gaby. Ajá. Me estás diciendo, yo ya llego a una intensidad y esto es lo que es. Entonces ya no hay más. Entonces tengo que bajar para ser humana, porque, pucha, ya llegué a lo inhumano, ¿sí? Eh, Lejos de tratar de yo psicoanalizar eso, lo único que te puedo decir es que no intentes sostener eso justamente, deja que se transforme. O sea, no creas que hay un punto de llegada. Y no creas que la intensidad, esa intensidad física, vocal, el emocional, esta cosa que realmente te está transformando, porque sí te transforma, no creas que eso es como que la cúspide del trabajo, ¿sí? Puede haber un tipo de intensidad que sea súper más sutil y que sea igual de importante para tu proceso, ¿sí? Y es ahora cuando tienes que descubrir poco a poco esos extremos, ¿sí? Porque después, sí, efectivamente, te va a tocar un director X que te va a decir, eso, anda ya y haz eso. Y estoy buscando la loca desquiciada, esquizofrénica. Ah, bueno, entonces, si me entiendes, y no vas a tener chance de descubrir el personaje, ¿sí? La gran mayoría de veces no te va a poder pasar eso. Es ahora cuando tienes que comenzar a, como que a deambular por las posibilidades de tu cuerpo. Y esas posibilidades de tu cuerpo vas a conseguir sobre todo en dos espacios. Y esto les digo a todos. Primerito, en el entrenamiento actoral, entrenando, o sea, yo entreno, ya les he dicho 1000 veces, no entreno para estar fit, que también necesito un estado físico X, y una fortaleza y una flexibilidad que mi cuerpo me permita y que vaya cada vez, digamos, ampliándose. Sí, pero ese no es el objetivo principal. El objetivo principal del entrenamiento actoral es descubrir mis límites y ser consciente de qué tengo que hacer para ir más allá de mis límites. ¿Sí? Por lo tanto, recorrer justamente todos los límites posibles de concentración, de presencia, de resistencia física, de determinación, de fortaleza, etcétera. ¿Sí? Y el otro espacio para descubrir eso es el previo, ¿sí? Los previos. Son espacios, los previos, en donde en este momento pedagógico, en este momento de aprendizaje, yo estoy con todo el terreno a mi disposición para ir de un extremo a otro. Y claro, obviamente en el marco de una escena X, ¿no?
Entonces, uno, no tengas miedo a la intensidad, que no te va a pasar nada, ¿sí? Y dos, la intensidad no es de una sola manera, puede ser de varias maneras la intensidad. Deja que la cosa siga fluyendo. ¿Y cómo dejo que siga fluyendo? Moviéndome, moviéndome. Es decir, ubicando mi voluntad y mi disposición en el cuerpo. ¿En qué hago? ¿Hacia dónde más me puedo mover? ¿Cómo me desplazo? ¿Cómo estoy? ¿Y esto qué es? Pero si ves, son preguntas relacionadas al cuerpo, ¿no? ¿Y cómo está saliendo esta otra parte de mi cuerpo que es mi voz? ¿Cómo están vibrando las cuerdas vocales? ¿Es una cosa más grave? Si ves que tu voz se hizo más grave, sí, medio gutural, eso es cuerpo. Y eso también es una búsqueda. Y eso puede, no te voy a decir crecer, pero sí te voy a decir que puede irse modificando, puede ir cambiando, puede ir ampliando la geografía que estás buscando para eh, construir tu personaje y sostener la búsqueda, ¿no? Eh, Eso. Ahora, con tu escena, eh, ¿qué objetivo trabajaste? Recuérdanos tu objetivo. Destruir la casa. Destruir la casa. ¿Alguien tiene algo que decir con respecto al objetivo y lo que vimos hoy en el segundo pase? Dice la Dani. Ok. Ya. A mí me parece que el objetivo es acertado y que sí no me acordaba del objetivo, la verdad, pero ahorita que lo dices, o sea, sí se ve que la línea de acciones está construida a través de eso y me parece que está bueno porque es algo muy inalcanzable, de alguna forma también es subjetivo, y está bonito el objetivo y sí está trabajado. De ahí, en cuanto a la escena, la verdad es que no puedo comentar mucho porque entré muy tarde, entonces disculpa por eso también. Pero de lo que vi, el objetivo está bien. Chévere, Juanse. Sí, en efecto, es un objetivo que aparentemente tiene un nivel o sea, es una propuesta porque tiene que ver con el texto, tiene que ver o sea, con la obra, pero asimismo es algo que yo me lo pensé para realmente darme a mí mismo un espacio de trabajo, ¿no? Un espacio para buscar acciones. Acuérdense que ese es el gran objetivo del objetivo, crearme un espacio para poder encontrar y desarrollar acciones. Ese es la razón de ser de los objetivos que les planteamos que se planteen ustedes. Y sí, entonces funciona teóricamente. Uno de los problemas de la intensidad, ¿sí? Es que, a ver, es que no quiero desmotivarte y no te va a pasar, ¿sí? Si es que alguien puede ser intenso actuando, séalo siempre. Sí, todo, o sea, pucha, el 100% del fuego y del carbón hay que meterlo siempre, hay que usarlo. Pero entonces tengo que desarrollar una conciencia muy grande de mi trabajo que me permite decir, ok, esta intensidad, esta pasión, este caballo desbocado, ¿a dónde me está llevando? ¿Me está llevando a donde yo quiero que me lleve? ¿Sí? No digo que tus caballos te hayan llevado por otro lado, no, pero yo creo que la intensidad de la que hablabas tú, de alguna manera afectaron la posibilidad de trabajar más radicalmente tu objetivo. ¿Sí? Yo aquí apunté objetivo, puse entre signos de interrogación porque quería saber cuál es, porque no me acordaba, y al lado puse radical, en el sentido de que una búsqueda, las acciones
tienen que ser radicales. Y con radicales no quiero decir estrambóticas. No, no, no. Pueden ser acciones, acciones súper concretas, súper cotidianas, yo qué sé. Pero con radical quiero decir que vayan al meollo del asunto, a la raíz, ¿sí? Entonces, si es que tu objetivo era destruir la casa, yo creo que faltó profundizar ok, ¿hasta dónde puedo sostener esto mientras destruyo la casa sin destruir? Es una pregunta la que te faltó. ¿Hasta dónde puedo destruir sin destruir? ¿Sí? Empezaste con una gran pregunta y con una gran acción, que es como que preparar este gargajo y suaz. Maravillosa manera de destruir la casa. Maravillosa. ¿Sí? Pero después ya no fue destruir la casa, sino quejarte. Una queja así súper, súper ah, con cuerpo y una queja y a veces con sentido del humor, lo cual es maravilloso para tu personaje, una queja con densidad, pero no fue destruir la casa. ¿Me van a entender? Y creo yo que uno de los problemas por los cuales no sucedió es porque estabas intensa, por así decirlo, usando tu propia palabra, ¿sí? Es decir, estabas llevada por la emoción, ¿sí? Ese es el problema de la emoción. O estoy obsesionado con la obsesión y estoy constantemente tratando de invocar a la obsesión, recordando y tratando de sentir, lo cual me pierde en mis propios pensamientos y me lleva hacia adentro, o en cambio me viene la emoción como a la Nati Valencia, que le viene con dos suspiros y es como que un vendaval de emoción que no le permite encauzarlo en lo que hace un actor, que es una línea de acciones, ¿sí? Obvio, lo ideal, lo que estamos buscando es que las dos cosas funcionen al mismo tiempo. A veces no sucede. Pero obvio que buscamos esa intensidad, claro que sí, pero también buscamos esta otra parte más digamos, de inteligencia racional, de conciencia, de esta mirada externa de mi propio trabajo, en donde yo puedo decir, aguanta, 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 tengo que hacer esto, ¿sí? O no estoy haciendo la acción hasta el fondo, etcétera, ¿no? Y ya que tú tienes esta facilidad para engancharte con la emoción, o con... Es que no es solo emoción, ¿sí? Yo veo que sí, creo que es una buena palabra intensidad, porque tú te enganchas no solamente con una cosa que te emociona, sino que en verdad te transforma, ¿no es cierto? Te transformó el cuerpo, la voz, bien, bien, que tiene que ver con la sensibilidad, con la conexión con el personaje, con el texto que te propone el autor, ¿no? Aristides Vargas. Claro, es una sensibilidad, una apertura de piel, te dejas permear por eso y entonces te vas transformando, ¿no es cierto? Eso está muy bueno. Ahora yo creo que deberías trabajar más en esta parte inteligente de radicalizar las acciones que tú mismo has propuesto, ¿no? Porque si no, pasa lo que pasó, que es que en un punto estabas quejándote frente a un interlocutor que éramos nosotros, eso me parece, como que decidiste que el interlocutor sea la cámara, ¿no es cierto? ¿Alguien más tuvo esa sensación? Esa fue mi sensación en todo caso. Y no está mal, ¿sí? Yo sentía que me hablabas a mí directamente, a la cámara. Eh, puede ser una selección, una elección perfectamente válida, pero que te estabas quejando, estabas hablando trash talk, dicen los gringos, estabas hablando pestes de ellos, ¿sí? Eh, quejándote, mientras hacías algo que en un punto ya no sabía qué era, preparabas, estabas queriendo chupar, no sabía muy bien, ¿sí? Y es porque creo que no radicalizaste las acciones. ¿Radicalizar hacia dónde? Hacia el objetivo. ¿Cómo? Preguntándote, ¿hasta dónde es suficiente? ¿Hasta dónde voy a destruir la casa sin destruirla? ¿Hasta dónde voy a casi romper esta botella sin romperla? ¿Sí? Y así con todas las acciones. ¿Me hago entender?
Bien. Preguntas. Todo bien. Entonces, eso es lo principal para mí. Yo creo que es lo prioritario que tienes que trabajar para el tercer pase, ¿sí? Creo que tienes algunas acciones muy interesantes, tienes una línea de acciones, pero que necesitan ser radicalizadas, ¿sí? En este sentido en el que te digo. Eh, y por otro lado, si es que esto fue un segundo pase, ¿cómo será el tercero? En el sentido de esta intensidad que propones, ¿no? De esta implicación con el texto, con esta sensibilidad que tienes hacia el texto, ¿sí? Eh, Esto lo digo más hacia los otros, sobre todo a los que no han hecho segundo pase. Eh, Acuérdense lo que les dije al principio. En un punto es muy, muy rico seguir abriendo y como porque me abro y cada vez estoy más desinhibido y entonces cada vez hago previos más acalorados, más intensos justamente y en un punto se siente súper bien, lo cual está perfecto, para eso actuamos. Pero tenemos que escoger y el segundo pase tiene que, no les digo que sea aburrido y que sea mecánico, pero casi. O sea, tengo que esforzarme en desarrollar esa otra parte, porque también es un desarrollo de, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y estructura no es, tengo que esto y tengo un punto, tengo otro punto y de aquí voy acá y después voy acá. Ya. Sí, eso es, ¿no es cierto? Un orden secuencial. Pero la estructura también tiene que ver con cómo lo hago. A ver, ¿cómo voy de paso uno a paso 2? ¿Qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo digo el texto del paso uno al paso 2? ¿Te diste cuenta vos, por ejemplo, Nati, cómo dijiste tu texto cuando estabas limpiando tu gargajo del piso? ¿Te acuerdas? No, no No te me acuerdo. acuerdas. Ya. No te voy a decir que nos acordemos exactamente qué hicimos cada microsegundo, pero sí, tengo que saber cómo estoy diciendo las cosas en cada momento. ¿Sí? Tengo que. Tengo que. No les vi a todos, pero en ese preciso momento fue muy lindo, porque fue súper activo. Realmente estabas destruyendo la casa y hablándonos o hablando a tu interlocutor, estabas construyendo un universo ahí, ¿sí? El Juan se rió porque fue aparte muy chistoso, ¿sí? Eh, pero eso, no el chiste, pero sí la acción, el cómo lo hice debería ser parte de la estructura. Para que no piensen que cuando decimos tiene que ser frío, tienen que hacer paso a paso, es una cosa hipermecanizada de camino, me siento, me levanto, alzo el brazo. No, sino cómo lo estoy haciendo, qué parte de mí, o sea, qué está funcionando dentro de mi herramienta para decirlo de tal manera. ¿Sí? Es decir, estoy desarrollando la capacidad de verme, de ver mi proceso. Y eso nos hace mucha falta. Entonces, eso es un segundo pase. Eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que aprovecharlo. ¿Sí? En un tercer pase, lo que les pedimos es que esté súper clara la estructura y yo juegue de tal manera que esté a punto de romper la estructura, estoy a punto de hacer una acción que ya, o sea, se me está desbordando la acción, pero este ojo inteligente contiene y sigue, ¿sí? Pero siempre estoy mucho más vivo con las acciones, por así decirlo, ¿ya? Pero si ven la importancia de desarrollar esta mirada de mi propio proceso, de cómo voy desarrollando las acciones, de qué me hace falta aquí, de cómo transito de un lugar a otro, físicamente, pero también dramáticamente. Entonces, en tu tercer pase, bueno, veamos cómo te va. Me imagino que, que, que puede ser muy potente, pero sería bueno que tus primeros ensayos trates de hacer todavía un segundo pase,
en el sentido de que seas más consciente de, a ver, ¿cómo radicalizo más estas acciones? ¿Sí? Y después ya ensayes, como quien dice, con todo, ¿no? Una pregunta, Diego. Cuando dices que radicalice, no sé si es que para entender, o no sé si lo entiendo bien, es como aumentar la acción y marcarle. O sea, Puedes, como fijar la acción, ¿a eso te refieres? por un lado, sí, se va a fijar la acción. Deberíamos fijar la acción. Deberíamos fijarla para repetirla X cantidad de veces exactamente igual, ¿sí? Deberíamos fijar de tal manera la acción que en una obra de teatro profesional vos tengas un reemplazo y todo esté tan medido que tu reemplazo vea el video y digo, ah, ya, acción número 42, estoy exagerando, pero si me entiendes, haga exactamente lo mismo, ¿sí? Ya, entonces sí, se va a fijar más. Pero, ¿a qué me refiero con radicalizar? Puede adquirir varios caminos la radicalización. ¿Sí? Acuérdense que yo no estoy hablando de hacerlo estrambótico, súper histriónico y raro. No, 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 no. Con radicalización me refiero a que vaya más hacia la raíz de lo que yo estoy buscando, que en este caso es el objetivo. Y por lo general va a tener que ver con hacerme más preguntas. ¿Sí? Es decir, a ver, agarré la botella, le puse ¿qué? Estas hierbas. A ver, ¿qué? ¿Cómo? La pregunta, digamos, obvia sería, ¿cómo destruyo la casa con esto? Y si yo veo esa acción tuya, yo diría, bueno, esta chica lo que está es preparando un menjurje para chupar. No estaba viendo que estabas haciendo una bomba molotov para lanzarle a la sala. ¿Me hago entender? Son esas preguntas que comienzan a adquirir cuerpo. Obviamente no se quedan en la cabeza. ¿Sí? Y eso te va a llevar a que las acciones se transformen un poco, se hagan más definidas o se alarguen más o sean más rápidas. Cada acción va a encontrar su rumbo, pero es porque le estás plantando una pregunta a las acciones. Una pregunta que tiene que ver con el objetivo. ¿Me hago entender? Esto en una escena de dos o más personas se complejiza porque a eso también le agrego el otro, el famoso vínculo, que ahorita es un poco, queda un poco en el aire, ¿no? Eh, en resonancia con estos tiempos. El vínculo está ahí un poco. Hace poco leí una cosa muy, muy linda de un amigo mío con los que entrené con la City Company, y él decía, este problema de hacer clases en Zoom, entrenar en Zoom, actuar en Zoom, a montar obras a través de Zoom, eh, lo que me ha provocado es, eh, sobre todo, un acto de fe en que de alguna manera nos estamos vinculando, ¿sí? Y eso es chévere, o sea, pensar que es posible el vínculo, ¿sí? Em, y ahí tal vez viene a colación el tema del interlocutor, ¿no? ¿A quién te estás dirigiendo? ¿Tienes una concreción en eso, Nati? Es a Dios. Tengo un crucifijo detrás de la pantalla, entonces no sé, seguro por eso se confundió. No puede ser. Em, ya. Y yo no vi que no había. Sí hubo. Solo que yo sentí que era, tal vez me creo Dios. Eh, eh, no le vi mal para nada a ti, en el sentido de que vi un interlocutor, lo cual ya es bastante, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la relación con ese interlocutor? No sé si todos ustedes que están haciendo monólogos tienen una relación. ¿Qué relación hay con ese interlocutor? ¿Le estoy contando? ¿Le estoy confesando?
Estoy, o simplemente le estoy mostrando, es un testigo de lo que yo le estoy diciendo y haciendo. Yo sí le sugeriría que se planteen esa pregunta. ¿Qué relación tengo con la interlocución? ¿Qué tiene que ver? ¿Es fácil hablar frente a esta persona o a esta imagen o a este recuerdo o a esta elección mía de interlocutor? ¿O es difícil? Eh, y son preguntas que también van a hacer que el interlocutor crezca. ¿Has hecho preguntas con respecto al interlocutor, Nati? Sí, yo sentía que es mi única amiga, Dios es mi única amiga para mí que soy una vieja sola. Ya. O sea, tu interlocutor es el interlocutor del personaje también. Ya. Sí. Y tu actriz, estoy complejizando aquí la pregunta, pero tu actriz, Nati, ¿estás actuando hacia quién? Hacia ustedes. Ya. Ok. Está muy bien. Está muy bien. Y por lo general pasa eso. Pero en un monólogo, está bueno tener eso claro. Digo, en un monólogo porque cuando estoy con un compañero o una compañera, le tengo a alguien ahí, le estoy viendo, le estoy dirigiendo las palabras a alguien. Sí, obviamente estoy también actuando para estas otras personas, pero estoy acá, un montón, casi totalmente. Eh, en un monólogo no, ¿no? En un monólogo, ¿a quién hablo? A las personas aquí presentes, sí, pero entonces está bueno simplemente aclarar eso, o sea, que tú lo tengas claro. Eh, ¿Cómo es el vínculo entonces de esta vieja con Dios? Ya, tú le das una respuesta, como es una compañía. Ya. Eh, Son preguntas que te lanzo para que las vayas sosteniendo, ¿no? Para que las vayas sosteniendo. Eh, yo no tengo mucho más que decirte porque efectivamente hay una cosa muy concreta que has trabajado, que es positivo, muy positivo, pero que en este punto ya tienes que verlo como un espacio de trabajo que te lleve a un otro lugar, ¿sí? Y nada más, nada más. No sé si alguien más tenga preguntas al respecto. Muy bien. Bueno, eso amigos. Entonces hoy terminamos más temprano. Eh, Algo les iba a decir. Era con respecto a los ensayos y al tercer pase. Eh, ¿Ya están ocupando sus horarios? Sé que el Juanse ya está ocupando. ¿Alguien más? ¿Tú, Gaby? Perfecto. Más o menos. O Sí, sea, sería sí, buena idea. estos 2 días no fui por el cuello, pero el viernes espero poder ir. Bacán. Sí, sería buena idea y sabiendo que los que van ocupando el espacio y van confirmando que efectivamente quieren hacer el tercer pase ahí, un poco más para acomodarnos la logística nada más, ¿eh? Es para saber si es que funciona, si no funciona. Sí, yo confirmo que voy a hacer el tercer pase. O sea, por ahora no, estoy sano, entonces espero que no me pase nada. O sea, si es que me contagio o algo, ahí sí me imagino que ya no voy a, no creo que sería muy sensato, pero todo bien. No te Ya. contagias. Bacán. Chévere, chévere. Em, yo en un
principio sí había pensado que era buena idea como hacer un tercer pase en el estudio, Ujú. pero ahora también siento que va a ser muy complicado porque yo he armado como todo aquí en el espacio en el que tengo Claro. y no tengo manera de llevar las cosas porque de ley tendría que ir en bus y eso, entonces creo que por esta vez lo mejor es hacerlo aquí mismo en mi espacio. Claro. Eso. Claro, tiene sentido. Todo bien, Tati. Buenazo. ¿Tú, Dani? Dieguito, yo tengo una pregunta. Entonces, ¿cómo quedamos los horarios? ¿Se mueven una fecha? O sea, No, las fechas de los pases. los pases que hacen conmigo se movieron al siguiente, ¿cierto? Es eso. Ah, ya, o sea, solo los tuyos se mueven. O sea, si a mí me toca el 23, yo estaría en el siguiente, el 30. El siguiente que te... Ajá. Ok, ya entendí. Gracias. Entonces la siguiente persona conmigo es Jen, ¿cierto? Bien, bien. ¿Mañana quién le toca? Kevin or Kevin Dose. Orduz. Kevin or Dose, to be or not to be. Debe decir to be or not to be. Ok. Ya pues amigos, eso es entonces, estamos en contacto. Cuídense mucho. Chévere pase, Nati. Estamos juntos. Chau, chau. Chao, compañeros. Gracias. Maestros. Chao, gracias.